En este podcast hay una historia de reparación. Escúchela, porque es probable que contenga la cantidad de fuerza justa que usted necesita para enfrentarse a este día. Retomando Caminos, un proyecto de la Unidad para las Víctimas. Ella se para frente al cuadro. En la fotografía está Elena, con el cabello suelto y su vestido rosado. La abraza Carlos y al lado Julián. La torta es grande y todos están contentos, pero a Toñito se le ve gracioso ese diente partido. De nuevo la misma escena. Ella se para frente al cuadro. En la fotografía está Elena, con el cabello suelto y su vestido rosado. La abraza Carlos. La torta es grande y todos están contentos, pero a Toñito se le ve gracioso ese diente partido. La segunda escena suena igual, pero le falta algo. ¿Qué falta? Le falta Julián. La abraza Carlos y al lado Julián. La torta es grande. Y aunque probablemente usted no lo notó, hay millones de madres en este país que jamás van a olvidar el hijo que les falta. Se me llevaron la niña que estaba estudiando a pura caridad. Los profesores no me cobraban matrícula, me les regalaron el uniforme y estaba avanzando en segundo de bachillerato. Y mi hijo permanecía de peón por allí donde los que tienen más plata. Y del trabajo ya no llegó más. Ella fue primero y después el varón. En su caso, el de la mujer que acabamos de oír, son dos los hijos que la guerra le arrebató. Mi nombre es Colombia Maricel Benavides. Soy nativa del lugar de Samaniego. Vivo a 3 días casi en la montaña y me ha tocado dura la vida porque me ha tocado la violencia en gran forma. He perdido lo más querido, que tenía un jardín muy lindo de un hogar. Alrededor de 83.000 personas han desaparecido en Colombia en el marco del conflicto armado interno. Son hijos, hermanas, padres, esposas que un día cualquiera salieron de casa y simplemente no regresaron. A partir de ese momento comenzó otra vida para sus familiares, la de la eterna espera. Andrés Vega, profesional del Grupo de Enfoque Psicosocial de la Unidad para las Víctimas, nos explica. En los estados latinoamericanos principalmente, la desaparición forzada fue usada como un mecanismo de ocultar la verdad o de desaparecer a ese, entre comillas, enemigo que se constituía, por ejemplo, un líder social, un líder estudiantil o incluso una persona que no compartiera las mismas ideologías. Los grupos armados al margen de la ley en nuestro país empezaron a utilizar la desaparición forzada como una manera brutal de aleccionar a las comunidades y generar terror en medio de ellas, arrebatándoles de esta manera entonces hacia sus líderes o personas representativas y generando una sensación de impotencia para ganar mayor control y con más rapidez el control en los territorios. La hija de Doña Colombia se llamaba Amanda Janet Benavides, tenía 14 años y ella asegura que esa hija era su premio mayor. Era amorosa, atenta, hacendosa, trabajaba en las casas de algunos profesores y ayudaba mucho en la suya. Era juiciosa con sus estudios y estaba en segundo de bachillerato. Ahí se la sacaron de un día viernes porque ella llegó como siempre. Yo le esperaba su viandita de almuerzo y me dijo: mamá, tengo un trabajo de biblioteca. Entonces le dije: ¿por qué último día en biblioteca? Pero no había sido eso. Había sido que salieron en una camioneta, le encuentro a la hora de salida y le quitaron los cuadernos y la habían amenazado. Que si no va con ellos, que entonces mataban a la familia o se metían problemas. La obligaron que se suba a la camioneta. Me acuerdo, había un árbol de tomate de que se hace jugo en el patio, rojito de tomates. Y dijo: mamá, no voy a almorzar, regáleme 2 tomates, que con eso yo aguanto todo el día, la fruta es mejor. Mi hija almuerce, no, dijo, esta fruta me sirve. Deme la bendición, nos abrazó y dijo: ya vengo, que vengo ni que nada. No llegó,
ni al almuerzo, ni a la comida. Y ya a las 3 de la tarde yo me preocupé. Dije, Dios mío, ¿por qué? ¿Qué, mi hija, qué le pasó? Pero ya había sido como un poco tarde. Desde su creación en 2012, la Unidad para las Víctimas ha atendido a cerca de 2.000 familiares de personas desaparecidas forzadamente en el marco de la estrategia de recuperación emocional, brindando acompañamiento psicosocial a 1.600 familias durante la entrega de restos y cadáveres de sus allegados. Nunca la vida para Colombia había sido fácil, pero en ese punto, con su hija perdida, el corazón le dolía todo el tiempo. 6 meses después de la desaparición de Amanda, pasó lo mismo con Jesús, su hijo varón. Estando en una fiesta en la casa de quien había sido su jefe por algún tiempo, aparecieron 3 tipos que lo sacaron del sitio y desde ahí no se supo nada más de él. Y yo me arrodillaba allí en la mitad del pueblo, ese que tienen contra mí. Si con mis hijos yo no quiero vivir más, también quiero si es que los tiran al hueco, que también irme con ellos, porque mis hijos criados honradamente. Yo trabajaba en el restaurante de la escuela cocinando para los niños y de allí me daban a veces los sobraditos para llevarles a ellos y así crecieron. Y que venga un desconocido y me los atrape sin saber qué es lo que uno debe. Esto es durísimo, como madre duele mucho. La incertidumbre de una madre y de una familia no acaba hasta el día que aparece el ser querido, vivo o muerto. Porque solo ese día terminan las preguntas. ¿Estará bien? ¿Tendrá hambre? ¿Frío? ¿Le están haciendo daño? No hay otro camino. La búsqueda solo termina el día que se encuentra. 2 hijos desaparecidos y ninguna noticia. No había paz, No había consuelo. solo aferrarse a Dios. Aquel día estuvimos visitando un enfermo y haciendo un culto, porque eran hermanos de la iglesia, en una vereda que se llama El Llano. Y quedaba así en la parte alta y me dicen ellos, hay una ambulancia abajo en la cancha y da vueltas como que buscan a alguien. ¿Será que vienen por el enfermo de aquí o qué será? Entonces había sido un chofer que me buscaba a mí. Cuando bajamos así, ya se acabó el culto y 2 señores bien armados. Y me dicen, ¿usted es la señora Colombia? Sí, señor. Y entonces la necesitamos. Venga acá. Tranquila que no les va a pasar nada. Tiene una sorpresita allá en el pueblo, me dijo. Y ya nos subimos allí y cuando todo el pueblo por fuera, en los andenes, pero perplejos y tristes porque unos estaban llorando. Y yo dije, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Que todo? Y me miraban y otros se botaban a abrazar y me decían, valor, valor mujer, porque usted sí tiene a Dios. La sorpresa que me tenían había sido que en el pueblo mío me dejaron a mi hija en un ataúd y allí me la colocaron, pero sin vida, mi hija. La ida repentina de Amanda fue traumática. Su regreso lo fue aún más, pero no hubo tiempo para ese duelo. Había que arrinconar ese dolor en algún lugar del alma para poder seguir en la búsqueda. Ahora faltaba Jesús. En medio de ese tormento, Doña Colombia fue acogida por la Unidad para las Víctimas como sujeto de reparación individual, por la desaparición forzada de sus hijos. Y en esa ruta, la institución se fijó un propósito claro y específico: hacer el mejor acompañamiento posible a Doña Colombia. Esa mujer no podía cargar con otra pena, así que la unidad debía ayudar a alivianar esta última búsqueda. Vinieron ellos como un refrigerio a mi vida porque en la incertidumbre de esperarlo tanto, entonces ya me llamaron cualquier día y yo pues me asombraba porque tantos años, cuando de pronto dijeron, tiene usted unas citas de entrevista, y siempre me ha tocado las entrevistas de ADN, del cabello, de la sangre, y han sido muchas, incontables, que perdí la cuenta, pero todas decían no. Pensábamos que era él, pero no, en esta fosa no, en esta otra fosa no, en esta no ha sido, y así. Pero ahora hace como un año, entonces ya me llamaron de Bogotá, 3 secretarios me dijeron, a ver si le damos un poco de paz con esto de que han encontrado en tal parte los restos y parece que son los de su hijo.
Bueno, mi nombre es Aura Niño, en este momento soy enlace psicosocial del grupo, del grupo psicosocial, básicamente. El año pasado estuve acompañando a la señora Colombia en la entrega digna del cuerpo de su hijo. Del 22 al 27 de octubre de 2018, la Unidad para las Víctimas, de la mano con la Fiscalía General de la Nación, realizó el proceso de entrega de los cadáveres de 8 víctimas en el marco del conflicto armado interno en la ciudad de Pasto. Entre ellos el cuerpo de Jesús John Alexander Benavides, desaparecido en la vereda del Oso de San Agustín, en el municipio de Samaniego, Nariño. Sí, el primer día básicamente es como conocer la historia, conocer la familia, son temas más administrativos, como su estado en la unidad para las víctimas. El segundo día, pues iniciamos con el acompañamiento psicosocial, con actividades que están diseñadas precisamente para esos momentos. Es como una manera de prepararlos. Entonces es trabajar más o menos como desde los recuerdos que ha tenido, que tuvo de ese familiar, de ese ser querido, y que ya al día siguiente o en ese mismo día, en horas de la tarde, va a poder ver esos restos. Entonces lo que va a permitir esto es como pensarse en que también en eso que va a tener ya no es eso que tuvo en el pasado, ¿sí? Sino que lo que voy a recibir son unos fragmentos, y va a ser también muy doloroso, y de una u otra manera permitirles a ellos que vean y que reconozcan todo lo que han hecho durante tanto tiempo, 10 o 15 años, para poder seguir avanzando. El tercer día fue la ceremonia oficial. Se hizo una misa en la que había un sacerdote y un pastor para que estas familias pudieran despedir a los suyos desde su fe. 8 cuerpos, cada uno en un cofre frente al altar. Todos tenían una cinta que llevaba sus nombres y un portarretrato con foto. Una imagen que recordaba que no eran simples fragmentos, eran arterias vitales de una familia que aún los duele. Una ceremonia muy elegante, hasta los mismos curas de ahí celebraron la misa, y también para nosotros nos dijeron que los creyentes, si necesitamos un pastor, cada uno iba hablando. Eso fue muy hermoso. Ese día salimos y la acompañé a la señora Colombia, súper linda, ella siempre muy linda. Nos abrazábamos mucho, recuerdo que todo el tiempo nos abrazamos. Yo siento y pienso que el abrazo es muy importante y muy reparador. O sea, el que tiene que salir cargado eres tú, y la que tiene que irse liviana es la familia. Sin pensarte en el tiempo que tengas que estar, sin pensarte en que tengas que llegar o no a llorar al hotel. El profesional tiene que estar dispuesto a servir, o sea, ya vas a hacer de todo, ¿sí? A estar atento en cada momento. La unidad siempre se preocupa porque ningún detalle falte. Pienso que la unidad exige mucho, y pienso que exige, pues, tratando siempre que estas personas se sientan realmente acompañadas por el Estado. Los hijos de Colombia ya no se sientan ni se sentarán con ella a la mesa, y para sobrellevar ese dolor, ella se ha aferrado a Dios con todas sus fuerzas. Sin embargo, en medio del desconsuelo, doña Colombia tiene un parte de tranquilidad. Ya sabe dónde están sus hijos, y con esa certeza se apagaron las voces en su cabeza, que le decían que cada segundo Amanda y Jesús sufrían terribles vejámenes. Colombia lleva el nombre de un país que, como ella, lo ha sufrido todo, pero que lucha, que se pone en pie 1000 veces y no se le muere el sueño de paz. Extraña a sus hijos muchísimo, aunque sabe que no hay peor dolor que el de las millones de madres que siguen en esa búsqueda que ella pudo terminar gracias al abrazo que la Unidad para las Víctimas le extendió justo cuando más lo necesitaba. Me siento bien acogida y soy agradecida de ellos, porque sí me han dado esa paz que necesitaba de pronto. En otra parte no la conseguí. Este proyecto es liderado por la Unidad para las Víctimas y es posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID, y de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Los contenidos son responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID, del Gobierno de Estados Unidos de América ni de la OIM.